Ahora vamos a ponerle un poquito de magia a la tarde del sábado, desde el Sótano Mágico, que esta tarde visita el mago Sergio Cisneros, con un show que recoge sus mejores números de salón. Vero, hola de nuevo. Pues sí, buenas tardes, una tarde mágica. Hace tan solo unos minutos que Sergio ha terminado su espectáculo, como decías tú, con una recopilación de todos sus mejores trucos. El plan perfecto para padres e hijos en este día del... Ay, tendrá hambre, que ya es hora de merendar o casi de cenar, depende de dónde te encuentres. Si es en España, igual no, pero bueno. Y nosotros tenemos la suerte de que nos haga algunos trucos para esos padres e hijos que están en su casa y que no han podido venir hasta este sótano mágico que ha estado a reventar con aforo completo. Sergio, ¿qué nos tienes preparados? ¿Qué tal? Pues nada, así una cosita muy de cerca, muy visual para que podáis disfrutar todos en casita de esa cosa. Además, da la casualidad que es mi juego favorito, es un juego con dieces. Y se hace con dieces porque son las cartas de la baraja que tienen más pintas, ¿no? Que son estos diamantes y corazones. Lo importante es que de estos dos, si tú quieres en el momento que te apetezca, pues cambia a negro. Fíjate, cambia a negro. Uno, pero falta el otro. Un poquito de rojo al negro, del negro al rojo. Al pasar la mano tiene que cambiar solamente. Al pasar la mano tiene que cambiar. Mira, oh, aquí está. Aquí está. Ya están los dos 10 en negro. Si quieres puedes cambiar de opinión, porque cambiar uno a uno es muy fácil. Lo difícil sería los dos a la vez y que mola mucho más. Mira, es 1, 2, 3. Madre mía. Bueno, está muy bien, ¿no? Bueno, impresionante, ¿o no, Manu? Sí, no, impresionante del todo, vamos. Si esto fuera tan fácil, es como coger un bote de pintura y pintarlo, pero aquí en segundos, ¿no? Sí. Hola, Manu, por cierto. Hola, Sergio, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Para ti. Manu, yo creo que tiene hambre. ¿Sí? Tiene hambre, las monedas no han sido suficientes. Es la hora de merendar ya ahora mismo, pues nada, con todos los chavales disfrutando un montón en el sótano mágico, que es lo divertido. Además, toda una programación extensa esta Semana Santa, todo marzo, vamos, abril ya está a puntitos, imaginaos lo bien que os lo vamos a pasar aquí. ¿Cómo ha ido el espectáculo? Ha ido muy bien, mucha participación de todos los niños, se han quedado varios padres y varios niños aquí a celebrar también su cumpleaños, incluso vais a hacer así con la mano y os van a saludar. Mira, ahí les tienen. Vamos a preguntarles a ellos, a ver, luego vuelve Sergio, vamos a preguntarles a ellos a ver qué tal ha ido. ¿Qué os ha parecido el espectáculo? Súper chulo. ¿Y quién es el cumpleañero? Bueno, a ver, vaya planazo, ¿eh? Porque aparte del Día del Padre, pues si es cumpleaños, mucho mejor. ¿Qué tal? Muy chulo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? No lo sé todo. ¿Todo? Sí. Hombre, algo os habrá gustado más. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? A mí lo de las monedas. ¿Lo de las monedas? Sí. ¿Tú te comerías alguna moneda? No. No. Mejor el bocata, ¿no? No des ideas, que están pero... ahí, bueno, se están poniendo que no veas. Madre mía. No, hombre, no, que las monedas... No, creo que son de mala digestión. Sí. ¿Eh? Algo me dice que son de mala digestión. No sé si tenemos algo más preparado o... No, yo emplazo a todo el mundo a que venga a ver las magias que hay aquí, que si no, oye, que esto ya es mucho gratis, ¿eh? Ya mucho gratis. Os digo yo que el trabajo ha sido duro, ¿eh? Porque cuando ha terminado estaba que se le caía la gota y ha sudado mucho. Mucha hambre, sí. Además estoy preocupado, me he dado mucho aquí también, estoy preocupado, pero o sea, la cámara engorda. Bueno, No, algo sí, pero yo me he resignado ya. Hago bien. Bueno, ¿este público es difícil o no es difícil? Es el mejor público, el público familiar. Todos los niños disfrutan mucho de la magia, pero sobre todo también los padres, porque vienen acompañados y hay muchos detalles que los disfrutan solamente los padres y pasan por delante de los niños. El espectáculo por eso es para toda familia, porque lo disfrutan de distinta manera. Ahora, todo el mundo a tope. Hombre, ya lo decíamos nosotros, planazo estupendo para este Día del Padre y para cualquier día, porque no hay excusa para tener una tarde mágica.